En esta lectura, ¿verdad? Nos pone un poco sospechosos, nos pone un poco como a la defensiva, porque podemos estar pensando, bueno, ¿de qué se va a hablar? ¿De qué vamos a hablar en estos versículos que hemos leído? Bueno, vamos a hablar un tema sobre todo familiar. Y el tema familiar le vamos a denominar a esta predicación: la familia de Lot se extravió del camino de la fe. Esa es la base donde vamos a estar enseñando. La familia de Lot se extravió del camino de la fe. En primer lugar, quiero hablar de la institución del matrimonio y también en este caso de la familia. Dios distribuyó, armonizó todo lo que es las sociedades en familia. Y este es un orden de Dios, por supuesto, para provecho de la misma sociedad. Si no hubiera esa manera de Dios, de cómo Él distribuye, ordena lo que es la sociedad por medio de familias, la vida no tuviera sentido. Por el hecho de que en la familia es donde nosotros encontramos, diríamos, sentido. La familia nos permite estabilidad emocional, espiritual y física. ¿Qué vamos a hacer? Imaginémonos nosotros qué haríamos si no hay una familia donde nosotros vivamos, donde nosotros nos hagamos rodear de esos seres queridos, empezando con la esposa, esposo y de hecho los hijos. Qué difícil es para las personas no tener pues este contacto y esta satisfacción dentro de la vida misma. Pero sí, cuando esto se pone a trabajar o se le da seguimiento a este proyecto de Dios, de verdad pues tiene sentido. Uno llega a la casa, tiene quien le reciba, aunque sea con un garrote, pero tiene a alguien quien le reciba. Llega a la casa, encuentra a los hijos, de alguna manera va a haber ese afecto, hay ese contacto, y de eso se trata la vida, porque somos seres emocionales, ¿verdad? Y eso nos llena, nos permite relajarnos, nos permite desarrollarnos e incluso en salud. Esto es de hecho pues el orden de Dios, el plan de Dios, y esto es lo que nosotros disfrutamos. Cada uno de nosotros en alguna manera comprendemos y también disfrutamos de este aporte de Dios. Ahora, para que la familia de hecho sea protegida, Dios le delega, pensemos a los cónyuges, diríamos al esposo y a la esposa, para que estos sean los que cuiden de esa familia, de esos hijos, para que los conduzcan por el camino del temor a Dios.
Porque cuando los padres desempeñamos el rol que debemos desempeñar, como sería esto, en primer lugar, el cuidar de nuestra familia. Estamos hablando ya en este caso de nuestros hijos, y que los llevemos a que sean personas de bien y no de mal. Digo de bien y no de mal porque siempre dentro de la vida humana persiste el mal, está la naturaleza caída, la naturaleza mala. Pero Dios, previendo esas tendencias, esa es la razón por la cual Dios pues va delegando las mayordomías, en este caso la mayordomía de la familia, para que esos progenitores, esos padres, ¿verdad? Si fuera el caso de que están los dos, o si fuera solo uno, pues tendrá que desempeñar ese rol solo uno. Pero el punto es no dejar a la deriva lo que es el compromiso. Entonces viene y la idea es inducirlos, como decíamos, al temor de Dios, porque ese es en sí todo el plan también del Señor, que el ser humano entienda que hay un Dios, que hay un Dios que es santo, que hay un Dios que quiere que cada uno se conduzca en la vida en el temor de Él. La Biblia dice en el proverbio que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, cuando alguien tiene temor, le tiene temor a Dios, y entiéndase que el concepto de temor no es tenerle miedo, sino el concepto de temor es respetar a Dios, saber que ese es un ser santo. Entonces, eso es el temor a Dios, es decir, el respetar a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, quiere decir que cuando como padres vamos conduciendo a nuestros hijos en el temor de Dios, de hecho vamos a ir sembrando en ellos los valores, los principios, vamos a ir creando en ellos una idea muy clara de el comportamiento que ellos deben de ir desempeñando en el recorrido de la vida. Pero todo empieza desde el hogar, todo empieza desde ahí, de ese pequeño núcleo que Dios estableció. De ahí pueden salir, diríamos, gente con temor a Dios o gente sin temor a Dios. Entonces, todo esto es importante entenderlo. Por ejemplo, acá el personaje que nos trae en esta lectura, sobre todo, es Lot. Por eso decíamos a manera de tema, la familia de Lot se extravió del camino de la fe. Bueno, de lo que he estado diciendo en esto anterior, pues Dios le concedió una familia a Lot, y no se la concedió para otros fines, sino para que los indujera en el temor, para que les enseñara que hay un Dios verdadero. Y sobre todo, el Lot, hermanos, con mayor razón, porque Lot ya sabía que hay un verdadero Dios. Acuérdense que Lot tiene la bendición de acompañar a su tío Abraham. Su tío Abraham, aunque en el pasado era un hombre idólatra pagano, que eran las costumbres de los caldeos donde era Abraham, pero cuando Dios lo llama, Abraham
tiene esa gran fe y puede como percibir de una o de otra manera la realidad del Dios verdadero. Y eso pues lleva a Abraham a cambiar todo su pasado y a caminar en fe de acuerdo a la forma como Dios le manda que camine. Y vemos que este hombre Abraham es el hombre que se denomina dentro de la Biblia el patriarca o el siervo o el hombre de Dios de altares. Este hombre empieza a levantar altares a Dios. Si usted le sigue la pista a Abraham, usted va a ver que donde quiera, donde había una oportunidad, él hacía el altar y sacrificaba animalitos para Dios. Es decir, tenía una gran conciencia, una gran claridad de la realidad de ese Dios verdadero. Y por supuesto lo acompañaba Lot. Y Lot, aunque la Biblia no da mayores detalles de Lot en este recorrido donde salió Abraham para la tierra de Canaán, no da muchos detalles, solo dice le acompañó Lot. Pero podemos deducir que Lot tenía su familia también, tenía su esposa, tenía sus hijas. En este caso habla de sus hijas. Lot tenía sus hijas y pensemos que el ambiente de Abraham, eso era una realidad que permitía que esta familia de Lot pudiera estar involucrada en la adoración al verdadero Dios. Y claro que eso no lo podemos dudar, usando la lógica. Lot con su familia estaba en esas condiciones espirituales, adoraba a Dios, porque eso era lo que veía hacer a su tío Abraham, el hombre de altares, el hombre que se comunicaba con Dios y Dios se comunicaba con él. Pero en este caso, hermanos, para resumir, lo que leíamos en este pasaje es prácticamente la pérdida de la familia de Lot. Así para resumirlo, para que luego entremos, es la pérdida de la familia de Lot. Esos son los versículos que leíamos en este pasaje. La familia se pierde. ¿Cómo se pierde? Bueno, leíamos ahí que viene el juicio de Dios contra lo que es Sodoma y toda esta zona de una sociedad pecadora. Le cae el juicio a duras penas. Por misericordia de Dios, Lot fue arrastrado para que no se quemara. Y acuérdese que el Señor le dijo a Lot, horas antes de que cayera el juicio, le dijo: Lot, date prisa, porque no va a haber tiempo para que puedas escapar. Por lo tanto, tienes que salir rápido. No tienes algo acá para que salga contigo, familia, yernos o lo que sea, para que salgan. Y Lot salió a anunciar a los pretendientes de las hijas, algunos de la ciudad de Sodoma. Le dijeron: miren, Dios va a destruir esta ciudad, deben de salir, salgamos, vámonos. Y bueno, esto quiero y no quiero. Esto era una lucha del mismo Lot, a tal grado que Lot, y me imagino que también la mujer, estaba bien asentada en lo que era esta ciudad de Sodoma, esta cultura y estas formas de vida de Sodoma, a tal grado que los ángeles tuvieron que agarrar a Lot. Eso es lo que se lee, que dice: y lo agarraron los ángeles y lo sacaron, diríamos, lo sacaron a empujones. Y le dijeron: escapa al monte, huye, escapa por tu vida.
Y es ahí donde le suplica a Lot: señores, si he hallado gracia, ¿por qué no me quedo en esa ciudad? Bueno, está bien, le dijeron los ángeles, te vamos a tomar la palabra y quédate en la ciudad. Y se quedaron ahí, pero lo que leíamos es que en la huida algo sucede, y es que dice que la mujer de Lot, aquí tenemos ya la primera pérdida. La mujer de Lot ve hacia atrás y de inmediato se convierte en estatua de sal. Eso era un mensaje de parte del Señor, en primer lugar, haciéndole o dando a entender que hay que obedecer la palabra, porque lo que los ángeles habían dicho: escapa por tu vida, no mires tras ti, escapa, tú tienes que centralizarte hacia adelante, no mires porque vas a tener problemas. Pero la mujercita no hizo caso. La mujercita dijo: no, Dios es amor, pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Entonces todo eso hay que entenderlo. Pero luego, para que avancemos, vemos a continuación de lo que leíamos que sucede que Lot, todo, hermanos, asustado de todo lo que vio, la humazón de que se achicharró todas esas regiones, esas ciudades, que justamente es a donde ahora es la parte del Jordán, de lo que sería Judea hacia abajo del Mar Muerto. Los que han viajado por ahí pueden como ubicarse que es un desierto el que ha quedado ahí. Antes era una tierra de pastizales, pero cuando vino el juicio del Señor sobre este lugar, lo que ha quedado hasta el día de hoy es un puro desierto, que es esa región de lo que compete a Judea, ¿verdad? Cuando usted viaje allí a Jerusalén, acuérdese, voy a ir a ver a dónde es, a donde estaba esta región de Sodoma y Gomorra. Dicho de otra manera, no quedó nada de estas ciudades. Pero no sería ese el punto que queremos resaltar. El punto es que Lot, al llegar y meterse a las cuevas, a una cueva, las hijas de Lot, puede ser que asustadas, puede ser que pensaban que realmente se había acabado todo, o también cabe la realidad o la posibilidad que estas muchachas habían sido bien diríamos, afectadas por la conducta de los sodomitas, a tal grado que ellas dicen: para que no quedemos sin descendencia, porque ya no ha de haber otro hombre, entonces acá emborrachemos a nuestro papá y hagamos lo que leíamos. Dice la mayor: yo lo voy a emborrachar esta noche hasta que ya no sienta nada y voy a dormir con él. Y eso fue lo que hizo. Y esa noche, obviamente, pues quedó embarazada de su papá. Y luego le dijo a la otra: haz tú lo mismo para que también tengas descendencia. Y lo volvieron a emborrachar. Yo creo que andaba bien surumbo todavía de la primera Noé, y le meten la otra. Con mayor razón, hermanos, ya no tenía nada en mente, estaba todo afectado. Durmió con ella y también la menor salió embarazada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá en esto? Por lo menos decíamos, las dos hijas, primero se convirtió en estatua de sal la esposa de Lot, y luego las dos hijas llegan a cometer el incesto con su padre, las cuales engendraron estos hijos que se convirtieron en dos naciones de las más perversas que aparecen en la Biblia.
Bueno, acá vemos no otra cosa sino que se perdió la familia. Estoy hablando en el sentido no que se perdió en un monte, no que se perdió físicamente porque se desorientó, no, se perdieron espiritualmente. Porque yo empecé diciendo que esta familia de Lot, por estar bajo la cobertura de Abraham, eran personas que espiritualmente estaban vivas. Eran personas que espiritualmente podían adorar al verdadero Dios. Eran personas que estaban en las mejores condiciones espirituales. Sin embargo, cuando yo estoy diciendo acá que se perdió de la fe la familia de Lot, estoy diciendo eso, se perdieron del camino, se perdieron de la comunión con Dios, se perdieron y entraron en una condición terriblemente pecadora, pecaminosa. Pero vamos a ver que en este caso se pierde el propósito de Dios, porque siempre el propósito de Dios, si a usted o a mí nos ha dado hijos, no es para que sea este tipo de familia la que luego se desenvuelva en la vida. El propósito de Dios es, por eso iba en orden y decía que en primer lugar Dios le concede la mayordomía a los padres, para que sean los padres los que conduzcan al camino de la fe, al temor a Dios, a esos pequeños, para cuando estos sean grandes. Eso es lo que dice también el proverbio. Dice: instruye al niño en su camino. ¿Quién lo va a instruir? ¿El maestro? ¿El pastor? No, el político, el vecino. No, instruye a tu hijo. Eso es lo que dice el proverbio. Instruye a tu hijo en el camino. Instruye a tu hijo en el camino, en el temor de Dios. Y luego dice: para cuando sea viejo, no se aparte del camino. ¿Quién es el que tiene ese compromiso? Son el vecino, es el compadre, es hermanos, el maestro de escuela, es el decano de la universidad, es el pastor. Algo aportará el pastor, pero la responsabilidad está totalmente sobre los padres. Esos son los que tienen que, a eso se les ha dado la mayordomía. Y en este caso, esa mayordomía es para que el propósito de Dios se cumpla. Porque lo que Dios quiere, que este hijo que me nace no sea un marero, que este hijo que me nace no sea un bolo, que este hijo que me nace no sea un promiscuo, que esta hija que me nazca sea una hija que honre a Dios y honre a sus padres. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el propósito de Dios. No hay otro propósito. ¿Cómo va a ser? Piense en la lógica. ¿Cómo va a ser? Voy a darle 3 hijos a este, dice Dios, que uno sea buen bolo, el otro sea promiscuo y este otro sea ladronazo. Dios no va a hacer eso. Dios lo que quiere es que esos hijitos que nos da, esas hijitas, Dios no quiere que luego anden panzoncitas a los 15 años. No, Dios no quiere que ese hipote que apenas, hermanos, todavía se orina en la cama, ande ya con la pistola viendo a quién matar. No, el propósito de Dios es que, hermanos, dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Bendito Dios, todo lo que respire, alabe a Jehová. Ese es el propósito de Dios. Pero ¿quién es? ¿A quién le delega esa responsabilidad Dios? ¿A los padres? Por eso Él le dice: instruye a tu hijo en su camino, para cuando sea viejo no se extravíe. O sea, no agarre para donde no debe de agarrar. Entonces, en este caso, Lot ha perdido su familia y se ha perdido el propósito de Dios. O sea, no es ese.
el propósito de Dios, que en este caso Dios estaba buscando de esta familia. Ahora, esta pérdida no es una pérdida aislada. Esta pérdida no es algo que estos hipotes salieron rebeldes. Es que estos muchachos realmente eran indomables. No, eso, esa manera de hacerse los quites no es tanto así, hermano, ¿verdad? Eso es así, es como el caso del matrimonio. Dice, esta mujer es terrible o este hombre es terrible. Siempre alguien busca como justificar que es el otro, el malo. Pero lo que pasa es que no han asumido sus responsabilidades. Porque por difícil que sea el que compone esa pareja, por difícil que sea, media vez, hermano, en primer lugar, estemos en la voluntad de Dios, estemos en el camino de Dios, media vez estemos dispuestos a ceder nuestros derechos. Eso se va a mantener en el tiempo, pero la gente luego agarra a pelear con el otro y busca justificarse, y luego se divorciaron, y luego, ¿y qué es el fruto que va a traer un divorcio? De gente que ya tiene sus hijos, de gente que ya tiene su familia, de alguna manera como Dios la ha diseñado en esa comunidad. ¿Qué es lo que va a traer? Una separación. Va a traer una suma a la miseria y a la desgracia en la que está este mundo. Eso va a sumarle. ¿Usted cree que este mundo está como está porque hay gente cuerda? Porque hay gente que se dirige por lo que dice la palabra, que dice la Biblia. No, este mundo está como está, patas arriba. Este mundo es un caos, esto es una selva. Aquí, a donde nosotros vayamos, en los países más civilizados, los países más, hermanos, adelantados, son los países más pervertidos, son países humanistas, son países relativistas. No hay temor a Dios, la familia. Si usted va por lo menos a Europa, usted va a ir a ver, ahí en España las mujeres en la calle peladitas, con un hilo dental. En cuanto más usted va allá a Europa, allá de los Balcanes, por más democracia, más perdición hay. Entonces, ¿cómo se compone eso? ¿Qué es? ¿A dónde ha fallado? ¿Ha fallado Dios? Dios no ha fallado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios no ha fallado. Dios no falla. Quien falla es el mayordomo. Ese es el que falla. Vaya, estaba contando un pastor de una ciudad de Europa que él no sale, dice, porque pues sí, mucha mujer pelada en la calle. Hermanito, está bien afectado. Entonces, yo no sé si hay alguno de ustedes que quiera ir a pastorear allá a Europa, hermano. Alguno de esos que quiere predicar. No hay alguno aquí de estos. Nadie quiere predicar. Nadie. Va a venir con los ojos para atrás así. ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué está esta sociedad así? ¿Sabe por qué está? Porque está. Ahora usted me va a decir, hermano, ¿y eso? ¿Y qué es malo eso que la gente ande así, de esa manera? ¿Es malo eso? Pues sí, eso es ese, diríamos, el patrón de un mundo descompuesto. Esa es la conducta de un mundo que ha perdido la dirección. Esa es la conducta de un mundo que ha perdido el temor a Dios. Así, eso es. Usted lo que ve son animales, gente, sí, de la especie, gente caminando, gente en todas estas terribles ciudades, en todos lugares, hermanos, caminando, pero son selvas de seres humanos desquiciados, perdidos, que no saben. Yo me recuerdo en una ocasión que viajé con una
mujer, con una muchacha de Holanda, creo, y empecé a predicar de Cristo. ¿Y qué es eso? Me dijo. No, no sabes de Cristo. No, yo no sé de eso. O sea, la gente, imagínense, para que no sepan de Cristo, ¿verdad? Es decir, han de oír, pero no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque ellos están en su mundo, ¿verdad? Usted se vaya a las playas aquí donde está el turismo. Usted va a ver todo un montón de mujeres turistas ahí fumando, y ahí viven ellas así como los animalitos, castreándose, apareándose. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Son los gobiernos? No. ¿Es que Dios no las cuida? No. El problema es que cuando no asumimos nuestras mayordomías, ese es el problema. Ahí es donde está el mal, cuando no asumimos las responsabilidades que como personas tenemos que llevar a cabo. Entonces, en este caso la situación de Lot no es algo aislado. No es una cosa que, bueno, Lot realmente, mire, perdió la mujer. ¿Y por qué perdió la mujer? Vamos a ver. Le pregunto yo, lo quiero hacer pensar. ¿Por qué perdió la mujer? En el sentido de que se convirtió en sal. Fíjese que ahora, como hay tanta facilidad para para poder conocer unos lugares sin necesidad de ir, ¿verdad? Por lo menos en Israel hay un reportero, digámoslo así, que se encarga él de actualizarlo a uno de todo lo que él ve allá. Él es israelita, y dentro de sus reportes saca con su cámara un pedazo de terrón de sal, y él dice: esta es la estatua de la mujer de Lot, que se convirtió en sal. Podrá ser sí o no, pero tiene sentido aquel gran bulto de sal en esa parte de Judea hacia el Mar Muerto. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Sencillamente, ¿cuál fue el pecado de esta mujer? El pecado de esta mujer fue que volteó a ver para atrás. ¿Y es malo voltear a ver para atrás? Depende cómo es que sea que uno voltee a ver para atrás. Depende cuáles sean las intenciones. Depende por qué está volteando a ver atrás. La razón por la cual la mujer de Lot está volteando a ver atrás es porque le duele lo que se está perdiendo en Sodoma. Ahí estaban todas sus riquezas, ahí estaba todos sus recursos, ahí estaba todo su patrimonio. Y cómo no iba a voltear a ver si todas sus joyas se quedaron, porque como de arrastrada lo sacaron los ángeles. Haber dicho el Rolex, aquella sortija, el joyero, se me quedaron con todo el oro de la residencia, las casas y todo eso. Y como en una nostalgia volteó a ver. ¡Pau! Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Pau! Con Dios no se juega. ¿Damos un amén, iglesia? Con Dios no se juega. Y ese es un mensaje que Dios deja y dejó para toda la humanidad, incluyendo las de hoy día. Que Dios es el mismo ayer y hoy por todos los siglos, ¿verdad? Entonces la hizo un terrón de sal el Señor. Y este reportero, bien ilustrativo, él se mete a lugares bien difícil de que uno como turista los pueda conocer, pero él se los muestra con su cámara y muestra esa estatua. Ahora, hermanos, vamos a ver, y las dos muchachitas, imagínense qué fenómenos. Les metieron guaro al papá y durmió una con él, y la otra la siguiente noche, y quedaron embarazadas. Ahora es una cosa seria.
No sé si a usted le repugnó esto cuando estábamos leyendo o lo ve normal, hermano. ¿Cómo lo ve usted? ¿O está dormido? De un amén los que están despiertos. Vaya. Porque eso de predicar a los dormidos cuesta, hermano. ¿Verdad? Pero veamos, yo voy finalizando. Siempre hay una causa. ¿Y cuál es la causa? La causa, oiga bien, en primer lugar, yo decía hace un momento que Lot era, hermanos, alguien que temía a Dios, porque era un sobrino nada menos del gran patriarca, el hombre de altares. Ahora, en este caso, vamos a ver que Lot, al ser este hombre de altares, piense conmigo, yo quiero llevarlo a pensar. Ellos siempre hacían culto, por decirlo de esa manera. No había momento cuando Abraham, porque quiero decirle, Abraham andaba un gentío criado con él porque era un hombre rico. Era un hombre que tenía mucho oro, mucha plata, era un hombre riquísimo. Y por ejemplo, ustedes, para ponerle una idea, cuando fue a rescatar al sobrino Lot, que estaba en Sodoma, llevó 300 trabajadores, y con esos 300 trabajadores peleó contra unos reyes y rescató a Lot. Para que pensemos que Abraham tenía un gentío, pues, o sea, tenía unos cultos poderosos, ¿verdad? Abraham desarrollaba, yo no sé si todos los días, sin duda, ¿verdad? Sí, y ahí estaba Lot, ahí estaba, yo no sé si era diácono Lot, pero ahí estaba en la iglesia. Ahí se estaba desarrollando y ahí estaban las muchachas. Yo no sé si eran diaconisas, sin duda, porque hermanos, donde la Biblia dice que el que anda con sabios, sabio se hace. Vamos a darle una ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y el que anda con necio, necio se hace. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Ande usted con gente malcriada, no va a ver, se le va a salir la caja de luz. Ande usted con gente que habla siempre lo bueno, usted va a aprender a hablar lo bueno, ¿verdad? Por eso uno tiene que cuidarse. Uno tiene que cuidarse con quién anda, quiénes son sus amistades, ¿verdad? Uno tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque lo pueden afectar. El proverbio dice, el que anda con sabios, sabio se hace. Pero el que anda con necios, se vuelve necio. El mismo dicho de acá, pues de acá muy común, que el que anda con lobos aprende a aullar. Es bien, uno lueguito se adapta a las costumbres tanto buenas como malas. Uno tiene esa capacidad. Por eso, quien tiene siempre que cuidarse es uno. Por eso es una mala manera de ver las cosas, que es el pastor que tiene que cuidar a dónde yo ando, con quién yo platico, qué es lo que veo en mis redes, a qué página me meto. El pastor aquí no sabe, no, usted, uno es el que tiene que cuidarse con quién se relaciona. Damos un amén, iglesia. Y de hecho, Lot, con su mujer y sus dos hijas, hermanos, estaban a la sombra de un gran hombre de Dios. De un gran hombre de Dios, donde Dios hablaba con él, donde Dios le confirmaba, hermanos, el pacto. Y no era para menos, para que esta familia de Lot fuera una familia, hermanos, influenciada por lo de Dios. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿De dónde estuvo el mal? Vamos a ver que viene el pleito, que es lo que, o viene la inconformidad, que es lo que podemos ver en el capítulo número 13 del Génesis, donde tanto era la riqueza que ellos recién habían venido de Egipto, Dios los había bendecido. Fíjese, se lo voy a leer. Dice, se lo voy a leer porque ya vamos terminando, entre unos 5 minutos me esperan los hermanos. Subió pues Abraham de Egipto, verso 1 del capítulo 13, hacia el Neguey, y él y su mujer
con todo lo que tenía. ¿Y con quién? Y con Lot. Abraham era ¿qué? Riquísimo en ganado, plata, oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguey hacia Betel. Betel era un lugar donde Abraham acostumbraba a hacer altar a Dios. Era como una zona donde él hacía culto. Subió a Betel. Betel es a donde le salió a Jacob el ángel cuando iba huyendo de su hermano. Quiere decir casa de Dios, Betel. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda. Y luego dice, vamos a ver, también Lot, que andaba con Abraham. Mire, si cuando uno se arrima a un buen palo le va bien, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Versículo número 5. Así que arrímese a buenos palos, no a esos palos pelones. Dice el verso 5, también Lot, que andaba con Abraham, ¿qué dice? Tenía ovejas, vacas, tiendas y tierra, y la tierra no era suficiente para que habitasen. Estaban riquísimos los dos. Y hubo una contienda. El punto es que llegaron a la conclusión. Le dijo a Abraham: mira, hijo, hagamos una cosa. Si vos, mira, pudiéramos arreglar las cosas acá si a vos te hubiera entrado algo el evangelio de lo que hemos estado aquí. Porque a veces a uno no le entra el evangelio, man. Uno oye predicaciones, se envejece y ni para atrás ni para adelante. Y le pudo haber dicho: mira, hijo, vos no te ha entrado nada de todos estos altares que hemos hecho. Así que decidí yo, si vos agarrás para este lado, yo agarro por el otro. Y le dio la opción a Lot. Y Lot, dice el verso 10, y levantó los ojos Lot y vio hacia las vegas del Jordán, donde estaba, dice, era como el huerto de Egipto. El huerto de Egipto, se entiende que Egipto era una potencia porque Egipto se había fundado a la orilla del Nilo, como unos 300 kilómetros de vega a la orilla del Nilo. Era la forma por lo cual Egipto era riquísimo y era un imperio, porque la tierra se lo concedía por depender del río Nilo. Entonces dice Lot, es como acaban de venir de allá, de Estados Unidos, dice, es como el huerto de Egipto. Lot venía entusiasmado de ver esas riquezas de agricultura en Egipto. Y le digo al tío: yo me quedo con esto. Y lo otro que quedaba era las tierras áridas. Entonces le dijo a Abraham: está bien. Y dice que se fue Lot poniendo sus tiendas, Zoar, hasta comprar las primeras residencias en Sodoma. Y se estableció ahí y se metió a la política, porque se convirtió en juez. Porque cuando llegaron los ángeles, Lot estaba en la puerta. Y en la puerta solo estaban los ancianos. En la puerta solo estaban los que dictaban leyes. Y ahí estaba Lot. Es decir, el hombre andaba en la jugada. El hombre luego se mezcló ahí, como era el rico, como era el millonario que había llegado. Luego los otros políticos, ¿verdad?, que no pierden tiempo, dijeron: este nos va a pagar la campaña. Y luego, hermano, lo pusieron de juez. ¿Qué le parece? Este es un cristiano avispado, un creyente de esos que no se duermen, esos creyentes que andan viendo cómo se meten a la diputación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. O sea, no pierden tiempo. ¿Y qué es lo que nosotros vemos acá? Entonces él dice, y vio, y se fue poniendo las tiendas. Mire, hermano, terrible esto. Hasta llegar a Sodoma. En primer lugar, el mal de la pérdida de la familia de Lot, el que tenga oídos oiga. Y si usted tiene un poquito de cerume, trate la manera de limpiarse. Porque esto es importante, esto nos compete a todos, a usted y a mí, a todos nos compete, porque todos tenemos familia.
Entonces, en este caso, el problema acá con el mal que llevó a la derrota a la familia de un hombre que estaba en su mejor apogeo cuando estaba a la sombra de su tío Abraham. El problema es, en primer lugar, esto, oiga, no le importó la comunión. Ese es el primer detalle. No le importó la comunión que desarrollaban en lo que era esa convivencia con su tío. No le importó las hijas. La Biblia no dice, pero déjeme pensar, porque esto tiene sentido. Las hijas han haber estado sirviendo ahí. Luego haber sido algún anciano, algún dirigente ahí para ayudarle a su tío, porque era un montón de gente que había que atender. Pero ¿qué es lo que sucede? Las cosas no vienen por casualidad. Siempre los males vienen porque hay malas decisiones. Los males vienen porque hay elecciones que no son las mejores. Y en este caso, Lot eligió los pastales y vio allá a lo lejos Sodoma, que de hecho Sodoma era una ciudad comercial también por la zona estratégica donde estaba. Acuérdense que estas ciudades eran como los redondeles de las pocas calles que habían. Allí desembocaban las calles, allí pasaban los mercaderes. Y Lot dijo: aquí me voy a hacer mucho archimillonario, aquí me voy a hacer más rico de lo que soy. Y eso es lo que andaba buscando. Porque alguien le pregunta, mire hermano, ¿y por qué es que cuando los hermanos de aquí de la iglesia de El Salvador se van para Estados Unidos, todos se caen allá? ¿Por qué ya no siguen? ¿Por qué se hacen materialistas? ¿Por qué ya no pueden seguir como antes acá? Porque ellos no fueron a buscar a Dios allá. Ellos fueron a buscar dólares. Y por eso es que se caen. Por eso es que no pueden permanecer. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En el caso de Lot no iba a buscar a dónde poner una iglesia en medio de todos esos paganos. Lo que iba a ver que cae. Siempre el que se la lleva de inteligente, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, se soltó de la bendición. Oiga bien esto. Se separó donde está el juego de Dios. Se fue, no le importó. Le dijo: vaya mujer, le dijo, listar las hipotas y nos vamos. No habla de hijos. No tenía hijos. Vámonos. Ahorita ya vas a ver cómo nos va a ir allá. Y se fueron. Pero ¿qué pasó? Primero, fíjese, se separan de la bendición, se separan de la cobertura, se separan de la adoración. Y quiero decirle, hermano, ¿sabe por qué a usted le ha ido mal? ¿Sabe por qué le va a seguir yendo mal? Porque usted no quiere leer la Biblia. Y aparte que no la quiere leer, no la quiere entender. Porque esto es aplicable para nosotros. Esto de Lot ya hace siglos, hace milenios. Ahora quien estamos acá en la lucha, quien tenemos los pies en la tierra ahorita, es usted y soy yo. Y somos nosotros los que, hermanos, por eso dice la palabra que lo que está escrito es para nosotros, para que nosotros veamos quiénes fracasaron y por qué fracasaron. Y para que nosotros no fracasemos, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces, ¿dónde está el mal? Cuando uno se separa. Esa gente que se va de la iglesia, esa gente que cree que van a salir adelante, estás equivocado. Males hay en todas las iglesias, pero el punto no es que yo salga con la camisa que me hace bomba. ¿Para dónde? Para Sodoma. Aquí estamos viendo, aquí yo no estoy hablando teología, yo estoy hablando cosa práctica, Biblia. ¿Para dónde salió este? ¿Salió para ver si ponía una obrita allá? No, para buscar pisto. Imagínense hasta dónde llega la insensatez, hasta dónde llega la ambición. ¿Tenía este hombre dinero? ¿Tenía riqueza? Sí, pero ¿a dónde había hecho su riqueza? Hay un proverbio que dice que
la riqueza en Dios son las que permanecen, pero las que no están en Dios no permanecen. Usted quiere tener la riqueza de su matrimonio, de su familia, la riqueza de su salud, la riqueza de la vida espiritual, la riqueza de las cosas materiales. No se suelte. Me debes estar en Dios. Eso Dios lo va a multiplicar. Eso Dios lo va a sostener. No importa que venga el saltón y el chapulón, hermanos, Dios va a dar la victoria. Porque, hermanos, Él es el Todopoderoso. La Biblia dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La riqueza que permanece son las que estamos en Dios. Entonces viene la gran idea de salirse de los altares, de salirse de la iglesia. ¿Y qué le va a ir bien? No hay lugar en la tierra donde alguien pueda respirar un poquito de paz, sino en la iglesia de Cristo. No hay lugar. Usted puede llenarse de cosas, de cosas de esta tierra, pero eso, en el tiempo del COVID, usted se recuerda, salían las imágenes de unos millonarios que, como la muerte ya andaba aruñándole, ya sentían que se les tragaba la garganta. Salían que tiraban los montones de dinero, de dólares, de euros allá. O sea, sin Dios no sirven los héroes, los eros, ¿cómo se llaman? Los euros. No sirven los dólares. Sin Dios no sirven las casas bonitas. Sin Dios no sirve la familia. No sirve la mujer. No sirve el hombre. Es con Dios que funcionan todas las cosas. Es en Dios que funcionan todas las cosas. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. ¿Usted se recuerda del narcotraficante Pablo Escobar? Los hijos le quedaron unas bodegas como este local lleno de dólares, y la policía los andaba buscando y no estaban muriéndose de hambre porque no se pueden comer esos papeles. ¿De qué sirve que esté lleno usted que solo de esos carotonones? ¿Y de qué sirve? Dice, volado no alimenta. Uno quiere comer de una tortilla con frijoles, aunque sea. No sirven las riquezas. Sin Dios no sirve nada. ¿Damos un amén? Dígale que está a la par, dice: sin Dios no sirve nada. Nada. Y usted tan creído que se cree, creídazo. Voy a ir a hacerle el favor para que usted me vea en la iglesia. Aquí no estás haciendo favor. Bendito Dios que te ha mantenido. Bendito Dios que todavía estamos acá. Hermanos, qué bueno, porque eso es ganancia. Porque donde está Dios no falta nada. Él va a estar aquí, Él lo va a ayudar, Él lo va a sacar adelante. Que se oiga un poderoso amén. Imagínense. Saca la familia. Yo aquí he visto gente, yo me quedo agarrado en la cabeza, papás que se llevan los hijos de la iglesia. A veces se les ha metido bravuras por algo. Y dicen: no, yo me llevo mi familia, mi mujer, y ahí va la fila. Me recuerdo de uno, yo que todavía le supliqué. Trabajaba en las cámaras el muchachito, pero como se le había metido algo de algún demonio de resentimiento, yo le dije: hermano, no afecte a su niño, déjelo, está en las cámaras, está sirviéndole a Dios. No, me dijo, que ustedes aquí son hipócritas. Y se fue con el tipote. Lo mataron los mareros. Hay que andar bien, no hay que dejarse ir por las emociones. Que he visto gente que ya no quiere, dice: no, dice, ¿y a dónde? Dígame, por favor, dígame a dónde es, a donde va a haber un oasis aquí en la tierra, en los casinos, en el mar, en esas plazas nuevas que están sacando, en esos surisis que no sé cómo se dice, hermano. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde?
¿A dónde va a hallar un oasis? El oasis solo está en Dios, en los altares, está en el culto, está en la iglesia. La Biblia dice: donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Ahí estoy yo, dice el Señor. Ahí va la gente, ahí van para afuera. ¿Para dónde irán estos locos? Digo, para Sodoma. ¿Y cómo les irá a estos locos? Digo, les va a caer el mismo juicio que le cayó a Sodoma, porque el pecador en su momento Dios le da en la nuca siempre. Ahora piense conmigo, ¿en qué cabeza puede caber que yo me voy a salir de la iglesia y me voy a ir para el mundo, que es lo mismo de Sodoma? ¿En qué cabeza puede caber, cabeza por lo menos un poco de 2 dedos siquiera de frente? ¿Qué cabeza puede ser que Lot va a meter al nido de demonios a la mujer y a los hijos? ¿Qué hombre este hombre? Y entonces, ¿cómo puede pensar uno? Dice, si este ha estado en el culto de Abraham y no ha aprendido, estos son de los creyentes que no vienen a nada a la iglesia. Échale una miradita a la que tiene la par ahí. Solo mírelo nada más, solo mírelo, como dice el chino. A nada han venido. Tiempo, 20 años de estar en una iglesia y para nada. Para nada. ¿Cómo voy a sacar yo? Mire, lo que la iglesia le da, por lo menos hipotillos suyos, malcriados, que no los aguanta usted allá en la casa. Pero vaya a ver esas mujeres lindas, maestras, cómo están luchando con esos monitos, cómo están enseñándoles. Lo que usted no les enseña, se los enseñamos acá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia. ¿En qué cabeza acá de ir a meter yo a mis hijos al nido de los demonios? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién fue el culpable? Las hijas, porque fueron impías, se metieron a vivir con su papá. No, los mayordomos son los culpables. A los hijos hay que andarle con cuidado, hermano. Por lo menos algunos hermanos que nos hemos mantenido acá en la iglesia, yo me gozo ver que por los hipotes, aunque sean rebeldes, pero ahí están los hipotes en la iglesia. Pero es mejor adentro que afuera. Y a varios les ha funcionado. Ahí están. ¿Qué hace uno con un marerito? ¿Qué hace uno con un cipote o una niña que a los 12 años ya anda panzoncito? ¿Qué hace uno con un cipote que ya ande fumando? ¿Qué hace uno que consuma pornografía? Eso es terrible, hermano, estar esperando un hijo a qué horas de la noche. Pero ¿quién es el culpable? Son los mayordomos. ¿Quién es el culpable? ¿A dónde deja usted sus hijos cuando viene a la iglesia? Allá los deja con la iPad, allá los deja con la tablet, allá los deja bien entretenidos. No te preocupes. Estas incestuosas se llevaron en cuenta al tata. No se preocupe. ¿A dónde deja a sus hijos? Los hijos, aunque sea a la fuerza, usted tiene que traerlos a la iglesia. Pero es que eso, aunque sea a la fuerza, y llévelos a los lugares, no los deje aquí. Llévelos allá, sí está la cuna, allá están las mujeres, son mujeres especiales para cuidar a esos niños. Y allá no se diga. No es que aquí esas mujeres las veo algo feas y me los pueden matar. No te los van a matar, te los van a educar. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Qué está haciendo? Todos estos hipotes míos nacieron en la sala cuna. Ay, que me lo van a ver, me lo van a hacer ojo. ¿Cuál ojo? ¿Y usted? ¿A dónde dejó sus hijos usted? ¿Usted con usted? Los nietos, hay que seguir con los nietos, hay que empujar a los monos también. Que busquen los altares, que adoren a Dios. ¿Y usted a dónde tiene lo suyo? Quieren que Dios haga milagros. Cipotes criar cipotes, aunque es mala que, una mala que, como diríamos, una mala. Ayúdeme, hermano. Un mal ejemplo. Educar a los cipotes es como educar
a una bestia. Usted no sabe de eso del campo. Montarse en un macho, usted ve que va el que lo monta, pero para montarse en ese macho, tuvieron que ganarle la trompa con manteca de garrobo, para que doble la cabeza así, para que haga color. Esto no es así nomás, es un trabajo, no es fácil, pero hay que hacerlo. Porque qué bueno cuando los cipotes ya están sirviendo, cuando los cipotes ya están comidos de sonpopo y empiezan a hablar lenguas angelicales. Qué precioso es cuando, hermanos, están metidos en la juventud. Pero ¿quiénes son los que tienen que dar el ejemplo? Son los padres. Son los padres. Imagínese este padre: me voy con mi mujer y mis 2 hijas. Perdió a la mujer y las 2 hijas se volvieron incestosas. No entiendo cómo hay pensamientos de esa naturaleza. La familia de Lot se extravió del camino. Y el que con tanta ambición, sin que Abraham tuviera tiempo: yo, tío, allá me voy, andate vos por acá. Le cuento algo, que este fracasó en todo. Pero si usted lee después, dice que después le apareció Dios a Abraham, el que se quedó con la tierra chueca, y le dijo: mira para allá, mira para acá, mira para allá, todo esto te lo daré. Es que la bendición está dentro, todo está dentro. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo nos dice. Le vuelvo a preguntar: ¿a dónde están sus hijos? Es que me los arruinaron en la escuela. No, cuando usted les mete principios, no importa. A donde los mande a estudiar, esos monos van a dar frutos buenos. Porque lo que se siembra, eso es lo que se cosecha. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados.